Hoy día vamos a hacer una sesión sobre la Política Nacional de Empleabilidad de Jóvenes Productivos. Em, Vamos a abordarla desde un poquito todo lo que hemos ido viendo estas cuatro clases, estas tres clases que han pasado. Para hacer el resumen corto, hablamos sobre las desigualdades, qué era una desigualdad, cómo se convertía en un problema público, y luego vimos un poquito cuál era este divorcio entre la concepción estratégica de las desigualdades eh, por medio de la aplicación de leyes y, y lo que pasaba realmente en el campo, ¿no? Entonces, es recordarles que esta es la última sesión. Luego de esta sesión viene una práctica que tiene, bueno, el orden que más o menos ya les había comentado. Ya, entonces esta es la forma de la práctica. Eh, Primero hay una identificación de la desigualdad, luego tenemos una identificación de la capacidad, identificación de la política pública dirigida hacia esa desigualdad, ¿no? Puede ser hablar de un programa, ya sea de un sector, o sea, un ministerio, o una municipalidad o una región, que cada uno lo puede aplicar dentro eh, de repente del sector en el que trabaje y luego ver cómo ha sido concebida esa política pública y luego ver cómo están elaborados estos indicadores. El objetivo de este curso, de este pequeño curso, es haberles presentado el enfoque por capacidades como un enfoque de evaluación, en una primera instancia de evaluación, porque se evalúa lo que ya está hecho, y en un futuro, de repente, cuando ustedes sean funcionarios, trabajen en el Estado, puedan concebir este enfoque como un, como una, como un enfoque para elaborar políticas públicas, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de todo lo que es el tema de empleabilidad. Eh, Primero vamos a ver demográficamente la juventud en Perú, ¿no? La Política Nacional de Empleabilidad que se enfoca en el programa Pro Joven. Es una política que nació allá por los años, principios de los años 2006 más o menos. Inicia con otros nombres que se llaman Pro Joven, después pasa a ser Jóvenes Productivos y va cambiando con cada cambio del gobierno. Lo vamos a ver más adelante. Pero a ver, entonces, en cuanto a juventudes, eh, demográficamente en el Perú existen casi 8 millones de jóvenes que representan 23%, casi 25% de la población, ¿no? Un cuarto del país son jóvenes. 51% de esa población son mujeres y 49% varones. 82% de estos jóvenes están ubicados en zonas urbanas y 18 en zonas rurales. Importante cifra, 18% de estos jóvenes no estudian ni trabajan. O sea, de cada 10 prácticamente un joven no estudia ni trabaja. Eh, Perdón, claro, de cada 10, 20% casi, ¿no? Luego, 28,44 vive en Lima, que es un poco lo que refleja la cifra nacional también, ¿no? Porque normalmente un tercio del país vive en Lima, tenemos una sobrepoblación en Lima. En cuanto a educación, según el informe de la CENAJU, vemos que hay un aumento en cuanto a la educación oficial obligatoria terminada entre los 17 y 18 años, pero igual tenemos que 80 de cada 100 jóvenes culminan la secundaria. O sea, quiere decir igual un 20% de jóvenes no llega a terminar la secundaria, ¿no? Quizás sean, o sea, y esto es una suposición, pero se tendría que hacer un estudio más, más profundo. Quizás puedan representar en gran parte este 18% de jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿no? Que se encuentran en una ruptura escolar y laboral, ¿no? Se encuentran en ese abismo. Ahora, importante en las zonas rurales hay un nivel de jóvenes más importante que no logra terminar la secundaria, ¿no? Entonces también tenemos esta desigualdad entre lo urbano y lo rural. En cuanto al empleo, ya lo dijimos, ¿no?
hay 18% aproximadamente de jóvenes que son considerados ninis, que no estudian ni trabajan. De la población económicamente activa, los jóvenes representan el 33%. ¿Sí? Es importante esta cifra porque nos indica que más de un tercio de la fuerza laboral en el Perú va a ser jóvenes y nos vamos a dar cuenta que es una de las, también de las fuerzas que está más precarizada. Bueno, en el 2022 el 9,6% por ciento de las mujeres jóvenes se encontraban desempleadas en comparación de un 6,6% de los hombres, ¿no? También tenemos una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Nos hablan que aproximadamente el salario promedio de hombres es de 1.352,68 soles, mientras que una mujer joven en ese mismo rango de edad va a ganar 1.062,03 soles, ¿no? Eh, Existe una diferencia del 21,49%. No es una diferencia que se aleja mucho de los estándares inclusive internacionales que hablan de un 23% de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eh, Eso es en cuanto a juventud y el empleo. Les estoy dando cifras, les estoy dando el contexto de análisis, ¿no? Porque recuerden que primero habíamos hablado de que se tiene que hacer una identificación de la desigualdad matemática. Entonces, aquí estamos viendo nacer esa desigualdad matemática, porque vemos que en la realidad existen desigualdades que van a afectar a ciertas poblaciones, en este caso la juventud. Entonces, algunas desigualdades más resaltantes, ¿no? Desigualdades más resaltantes del contexto que acabamos de mencionar. La desigualdad en cuanto a la formación, la desigualdad en cuanto al trabajo digno, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Obviamente existen muchas más, pero he querido resaltar estas tres como para hacer el análisis. Esta sesión quiere ser un poquito más práctica, entonces si es que tienen comentarios o algo, no duden en escribirlos. ¿Ok? Entonces, estas tres desigualdades más resaltantes y ahora vamos a coger una de las desigualdades que a mi criterio debería ser una de las desigualdades a atacar por el Estado en prioridad, ¿no? Entonces, hablábamos de la desigualdad de formación y cómo esta desigualdad en cuanto al acceso a la formación, en términos de capacidades, se va a volver la desigualdad en la capacidad de poder acceder a una formación que el individuo tiene razones de valorizar para su vida. Recuerden que el enfoque por capacidades lo que va a buscar es la libertad real y no la libertad formal. La libertad formal podría ser una política pública o que esté escrito, ya, lo que pasa, ¿no? En la Constitución está escrito que todo individuo tiene acceso a la educación de manera integral, ¿no? Y gratuita. Pero realmente eso pasa, realmente las políticas públicas están llegando a cumplir de que todo individuo tenga ese acceso real a la educación. Como lo vemos, no existe, porque si no, tendríamos menos impactos en esta desigualdad. Entonces, esa desigualdad en formación yo la transformo en desigualdad en la capacidad de poder acceder a una formación que el individuo tiene razones de valorizar para su vida. Que si es que el individuo quiere ser formado se me ocurre, no sé, en ingeniería de minas, que éste pueda tener las condiciones educativas para que él pueda realizar aquello que le permita realizar su plan de vida y por lo tanto poder llegar a tener una libertad real y no solo formal, ¿no? Esa diferencia entre lo real y lo formal es muy importante. Ok, entonces una vez que identificamos esa desigualdad, ya tenemos la capacidad que vamos a trabajar, vamos a ver cuál es el origen de esa desigualdad. Hasta ahorita solamente hemos visto la parte matemática, que fue la primera parte del curso, ¿no? Entonces, esta desigualdad es una desigualdad suprasocial. Recordarles que lo suprasocial que eran desigualdades que iban a surgir de estructuras no sociales, sino que era más con algo que tenía que ver con genética o con algo que no salía directamente de las estructuras sociales.
¿no? Entonces ahí hablábamos, dimos el ejemplo, por ejemplo, de la fertilidad del suelo, de la diferencia entre, entre pertenecer a un grupo étnico o no, ¿no? Porque hay grupos étnicos que pueden estar más propensos a, creo que el ejemplo que dimos fue el ejemplo de la estatura, ¿no? Si es que una sociedad es más pequeña que otra, es una desigualdad matemática, pero es una desigualdad que no va a derivar de las estructuras sociales, sino que es algo genético, ¿no? Que la política pública puede intervenir, sí puede intervenir. De repente, en el caso de la genética, no sé, pues elaborando un plan de alimentación que incida en en la vitamina del crecimiento o algo así, ¿no? En la hormona del crecimiento. Pero eso es como un ejemplo para decirles que sí se puede intervenir en todo lo que son desigualdades suprasociales, pero es mucho más complicado e implica otro tipo de acciones del Estado. Existen las infrasociales que van a depender de las decisiones del individuo, como lo hemos visto, pero también dijimos que las infrasociales muchas veces pueden ser influidas por las desigualdades sociales. Y finalmente las desigualdades sociales que sí van a netamente tener que ver con las estructuras de las instituciones sociales, del mal funcionamiento de esas estructuras sociales, ¿no? De esas instituciones. En el caso de esta desigualdad, de la capacidad del individuo de acceder a la formación, eh, significa que hay una falla en el sistema, en las instituciones educativas y también va a haber una falla en la institución del trabajo, ¿no? En el mercado laboral, que no está permitiendo que el individuo pueda mm, tener una formación la formación que él desea realizar para su vida y que eso lo lleve a ejercer un trabajo dentro de la formación que él valoriza para su vida, ¿no? Que le permita tener una libertad real. Entonces, identificamos esta desigualdad con una desigualdad social y que, bueno, ahí está amarrada con la capacidad. Hasta aquí, entonces, tenemos solamente la identificación del problema matemático, la identificación del origen de la desigualdad, pero recuerden que dijimos también que tenía que pasar eh, por una indignación colectiva, ¿no? Por una indignación individual primero y luego una indignación colectiva, para que esto se convierta en un problema público. Ahora, les puse aquí rápidamente en los medios de comunicación qué es lo que hablan de esta, de la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? De las formaciones. Rápidamente nos salen algunos, sobre todo si se dan cuenta, solamente hay, de todos los artículos que llegué a ver, habían en el comercio, en la gestión y el peruano algunos, pero no era realmente un tema que se toca mucho, ¿no? Ahora, y la colectividad, porque recuerden que si bien es cierto, ok, el problema existe, pero tiene que haber una reacción de la colectividad. Entre las búsquedas que hice, la última reacción de la colectividad juvenil de esta población afectada que encontré en las redes fue en el 2014, ¿no? En el 2014, ante la ley laboral juvenil, ¿no? La llamada ley Pulpín, hubo una gran movilización de jóvenes que desató que al final esta ley no pase, ¿no? Ahora, esta colectividad se indigna, bueno, no sigue obviamente en el tiempo, pero quería que vean más o menos cómo si es que hay una reacción colectiva, tiene que haber un cambio en las decisiones públicas, ¿no? Y les he puesto aquí algunas noticias recientes sobre decisiones públicas, ¿no? En enero de este año se ha publicado este incentivo fiscal para emplear jóvenes. Quiere decir que a las empresas se les va a dar incentivos en cuanto a sus impuestos por la cantidad de jóvenes que empleen hasta los 30 años, entre los 18 y 30 años. Luego también tienen la ley de empleo temporal en programas laborales del Estado. Todos los programas
temporal, todos los empleos temporales que el Estado publique, el 10% tendrían que ir a jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? Según esta ley, que también es recientemente publicada. Entonces, estas son las decisiones públicas que responden a un malestar, a una colectividad. Ahora, este malestar que ven aquí, en realidad debería haber muchos más malestares, ¿no? Pero vemos como en el 2014 sí hay una reacción colectiva que va a provocar una decisión pública, pero luego ya no hay algo que siga. O sea, y eso mucho pasa con el tema de las colectividades, los movimientos colectivos que surgen como reacción a algo, ¿no? El individuo se molesta porque ocurre algo, salta el problema, se juntan, pero luego después el colectivo se desinfla y la organización se queda vacía. Y ahí es donde justamente deberían actuar, debería haber habido más acciones que continúen esta colectividad, esta indignación, para que el problema público continúe en la agenda y por lo tanto sea tratado de manera mucho más coherente con las necesidades de los jóvenes, ¿no? Pero lamentablemente en lo que vemos en los medios no se ve desde una colectividad, sino desde un análisis, desde una cifra, desde una desigualdad matemática que existe. A ver, finalmente decir que cuando las colectividades no se involucran, lo que va a pasar es que los que se van a involucrar van a ser los grupos de intereses, ¿no? Porque en una política pública existen el Estado, la colectividad que va a sufrir que va a sufrir la desigualdad, pero también existen otros agentes, que son los grupos de intereses, que van a ser movidos por intereses privados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser ONGs. O sea, no siempre los intereses privados tienen que ser negativos, ¿no? Sino puede ser que sean, en el caso de Infobae, por ejemplo, esta entrevista fue hecha al director de Forge, que es una fundación que ayuda a mejorar la empleabilidad de jóvenes, ¿no? Entonces, vemos que ya van a surgir la noticia, va a surgir la indignación, pero de la parte, lo van a poner en la agenda los grupos de interés y no la colectividad que sufre la desigualdad. Es importante que la colectividad se involucre porque hay una capacidad dentro del enfoque de capacidades que se llama la capacidad for voice, la capacidad de voz. O sea, cuánta voz tiene el individuo que sufre la desigualdad para ser parte de la solución. Es importante que esto pase, ¿no? Cuando veíamos a ver, de repente lo puedo abrir aquí, cuando en la clase pasada veíamos el enfoque por capacidades, siguieron las clases, vimos el enfoque por capacidades y en este enfoque por capacidades teníamos que el individuo tenía recursos, aquí es donde entraban las políticas públicas mediante los factores de conversión individuales, sociales y medioambientales, se lograba una capacidad y luego le daba al individuo esta capacidad una libertad real para que él pueda decidir en toda libertad si ejercía o no ejercía el funcionamiento efectivo, ¿no? De esa libertad. Entonces, ok, de repente levantó la mano de casualidad. Ok, entonces esta colectividad al final no logra una coalición, lamentablemente, en este tiempo no se logra una coalición y en la agenda solamente van a quedar los grupos de interés que van a ser como que esta pseudo colectividad, ¿no? Pero no se va a llamar colectividad mientras no sean los individuos involucrados que estén al frente. Entonces ya les mostré las decisiones públicas que se han tomado y ahora la política de empleabilidad de jóvenes productivos. En el año 2020, ¿ok? Durante la pandemia, se va a aprobar esta fusión por absorción del programa Impulsa Perú al programa Jóvenes Productivos. Impulsa Perú era un programa, bueno, sí, porque ya se absorbió, era un programa que tenía casi las mismas funciones que Jóvenes Productivos, pero solamente cambiaba el rango de edad. Entonces, lo que decidieron hacer es hacer esta absorción del programa Impulsa Perú y todo pasó a llamarse Política Nacional de Empleabilidad, dos puntos, Jóvenes Productivos, ¿no? Ese es el nombre de la política nacional. Esta política nacional de empleabilidad, la desigualdad que va a buscar atacar
es una desigualdad de acceso al empleo digno, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta de que va a haber una noción de comercialización del individuo. Quiere decir que yo voy a adecuar al individuo hacia el mercado laboral. Entonces, no voy a atacar solamente la oferta de trabajo y no la demanda de trabajo, ¿no? Ah, quería mostrarles que ya se va presentando una diferencia entre la desigualdad que yo he visto por conveniente que el Estado debería atacar y la que realmente está atacando la política nacional. Yo les hablaba hace un momento de la desigualdad en la capacidad de poder acceder a la formación que el individuo tiene razones de valorizar para su vida. Y en este caso estamos hablando de la desigualdad del acceso a un empleo digno. No, es otro enfoque. ¿Ya? Ahora sigamos. Los objetivos del programa. ¿Ya? Y ahorita ya entramos a lo que es la ley como tal. El artículo 2 de este programa nos establecen que el Programa Nacional de Empleabilidad va a ejercer las siguientes funciones, ¿no? Dice, uno, brindar la capacitación laboral en sus distintas modalidades, presencial, no presencial o semipresencial, orientada al fortalecimiento de las competencias laborales para la población en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad sociolaboral. Dos, desarrollar acciones para la certificación de competencias laborales. Tres, desarrollar acciones de promoción para el autoempleo a través de la capacitación y la asistencia técnica. Cuatro, promover y fortalecer las capacidades de aquellos beneficiarios que hayan culminado de manera satisfactoria la capacitación brindada por el programa a través de un acompañamiento para la inserción laboral. Supervisar, monitorear y evaluar el resultado del programa en coordinación con los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos son los objetivos estratégicos del Programa Nacional para la Empleabilidad, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, estos objetivos lo que van a hacer es sobre todo ver el problema desde la oferta y no desde la demanda. A ver, para no confundirlos, creo que puedo activar aquí una pizarra. La curva del trabajo nos muestra que son los que ofrecen el trabajo, vamos a ser nosotros, ¿ok? Entonces, en una curva económica normal, se va a ver la curva de la oferta como los individuos que buscan trabajo y la curva de la demanda como las empresas que ofrecen el trabajo. Y es el cruce entre esas dos curvas de oferta y demanda lo que me va a fijar el salario de equilibrio del mercado laboral. ¿Sí? Ah, están viendo entonces mi pantalla. Ah, ven lo que les decía, ¿no? De este lado van a tener el salario y aquí la cantidad de horas de esfuerzo laboral. Bueno, eso tiene que ver con otros factores que incluyen en la curva de trabajo, ¿no? Pero esta curva de aquí, la azul, representan todas las personas, la voluntad de entrar en el mercado laboral de las personas por determinado sueldo. Y la demanda va a representar a las empresas. Donde se cruza esta demanda de las empresas y esta oferta laboral, va a ser el sueldo de equilibrio del mercado, ¿ya? Ese es, digamos, va a ser como que el sueldo mínimo, pero fijado por el mercado laboral, o sea, sin intervención estatal. Si el Estado, para ponerles un ejemplo, estableciera un salario mínimo, entonces este va a provocar puede provocar una línea aquí abajo o una línea acá arriba y va a provocar una diferencia entre el deseo de la demanda y el de la oferta, ¿no? Que pueden provocar algunos problemas de ajuste en el mercado laboral. Entonces, sabiendo eso, se dan cuenta cuando yo les digo que estos objetivos del programa de empleabilidad están sobre todo enfocados a nivel de la oferta de trabajo, o sea, buscan que el individuo eh, subsane, ¿no? Esas fallas
de las instituciones laborales. Porque recuerden que desde el principio yo les decía, ¿no? El enfoque socioeconómico tiene que ver con una reestructura de las instituciones, con un cambio de las instituciones. Pero si tenemos objetivos del programa que solamente se enfocan a una parte del problema, entonces no estamos viendo todo el problema en sí. Ahora, las características de los indicadores, cómo deberían ser, ¿ok? Estos deberían ser específicos, medibles, atribuibles, realistas y focalizados. Esto es según la metodología que aplica la OIT. Entonces, la OIT nos dice que para establecer objetivos de indicadores de impacto, estos tienen que poder medir, uno, poder medir la información requerida de la forma más rigurosa posible, ¿no? Y recuerden, en la clase pasada hablábamos sobre la concepción estratégica de las brechas, ¿no? Y vimos cómo estas brechas no, lamentablemente no siempre son identificadas de la mejor manera. Eh, Tienen que ser medibles para garantizar que la información se pueda obtener fácilmente. Atribuibles quiere decir que tienen que ir relacionadas con logros del proyecto, en este caso de la ley. Realistas, porque tienen que garantizar que los datos se puedan obtener de manera oportuna, con frecuencia y a costos razonables. Y focalizados, porque tienen que estar dirigidos hacia una población objetivo. Todo esto van a ser de un buen análisis de brechas. Si es que no hay un buen informe de brechas distritales, de sectoriales, de análisis del problema, entonces no vamos a poder establecer indicadores de impacto correctos, ¿no? Y aquí les digo un poquito más sobre el tema de los indicadores de impacto, ¿no? Eh, Estos tienen, como ustedes lo han visto, ¿no? Siempre hemos mencionado esta línea base, ¿no? Tenemos que tener clara esa línea base. Y en el caso del Estado peruano, esa línea base se da mediante los planes estratégicos. Llámese planes de desarrollo concertado, planes de los PCEN, ¿no? Que son los planes sectoriales multianuales, o el estudio de indicadores de brecha que nos marca la inversión pública, ¿no? Cómo se van a invertir, la priorización de la inversión pública. Luego tenemos estos, tienen que reflejar cambios observables en la población, tienen que medir, miren, a salarios, empleo, protección social, eh, y así como situaciones expresadas cualitativamente, que es lo que en algún momento dijimos, que muchos de estos indicadores solamente suelen ser números y se olvidan de la parte cualitativa, ¿no? Se definen desde el diseño de las acciones y de esa manera garantizan su solidez y confiabilidad, ¿no? Deben buscar el retorno económico de la formación para demostrar la utilidad del esfuerzo realizado, deben ser validados, es decir, deben comprobar efectivamente aquello que se pretende medir, ¿ok? Deben ser confiables, su valor no depende de quien los mida, pues las variaciones que refleja son efectivamente encontradas en la realidad. Esto lo dijimos en un momento, ¿no? Hay muchos funcionarios que cambian de un funcionario al otro y al final también van a terminar cambiando las medidas, van a terminar cambiando todo ese tipo de acciones, ¿no? Y luego pueden ser cuantitativos y cualitativos. Estos últimos están basados en la percepción o el grado de convicción del participante sobre cierta situación. Ahora vamos a la concepción estratégica de la Ley Nacional de Empleabilidad. En este cuadro, de nuevo les pongo que es un enfoque sobre la oferta laboral y tienen ustedes las actividades operativas del Programa Nacional de Empleabilidad. Según su planificación estratégica y operativa, este programa tiene estas acciones, ¿no? Miren, formaciones adaptadas al mercado laboral, el individuo que se adapta al mercado laboral. Asistencia legal a los jóvenes en busca del mercado laboral. De nuevo, ¿no? El individuo hacia el mercado laboral. Identificación de los beneficiarios. Bueno, ahí te habla de una priorización, de una focalización. Formación de las competencias técnicas para el autoempleo, ¿no? De nuevo, el individuo al mercado laboral. Formación de competencias técnicas para la inserción laboral. Nuevamente, certificación, acá una palabra se me fue, certificación de competencias laborales debe ser
de los individuos de nuevamente adecuándolos al mercado laboral. Y intermediaciones laborales, quiere decir que vamos a insertar, vamos a ayudar a que los individuos se inserten al mercado laboral. Sí, hola, ¿qué tal? Ay, genial. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Recién arreglo mi micrófono, sé el que levanté lo van hace rato, pero ay, ya se me fue la pregunta. Lo levanté ahora porque los padres no se estaban viendo desde hace un rato. Se quedó estancada en la imagen de mercado laboral. Ah, ya, ok. Y Bueno, regreso solo que rapidito mi micro entonces. no funcionaba. Ah, gracias. De nada, lo siento. Ya, ok, avísenme cuando eso pase. Ya, a ver, entonces, esto supongo que sí. Voy a regresar un poquito nada más como para ver rapidito lo que ya he dicho, ¿no? La política entonces de la Política Nacional de Empleabilidad, les hablé de esta fusión por absorción, de esta desigualdad que se va a atacar desde el individuo adecuándose al mercado laboral, ¿no? Y les mencioné todos los objetivos del programa que están mencionados en el artículo 2 de su creación. Y luego les comenté sobre las características que deberían tener los indicadores de impacto según la metodología de la OIT. Y aquí les hablé un poquito más de los medidores de impacto, ¿no? Esas han sido las diapositivas que creo que no se han notado. Y finalmente les estaba mostrando la concepción estratégica del Programa Nacional de Empleabilidad. Mediante estas siete actividades operativas que tienen, y vamos a ver ahora sus indicadores, ¿no? Primero, lo primero que notamos al ver directamente el cuadro, nos damos cuenta que existen número, número, número. Ahora, estaba consultando con un amigo que trabaja en todo este tema de análisis de estrategia en el CEPLAN y me comentaba que cuando se hablan de la operatividad institucional, sí van a tener más marcados el tema de números y cuando hablan de la evaluación estratégica van a medir las tasas. Pero igual yo considero que no deberían ser solamente número, 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 porque eso solamente te mide, o sea, es como muy ligero en la medición, según mi criterio, ¿no? Entonces, estas 7 actividades a las formaciones adaptadas al mercado laboral, su indicador va a ser número de personas atendidas. Asistencia legal en los jóvenes en la búsqueda laboral, número de personas atendidas. Identificación de beneficiarios, número de personas focalizadas. Formación en competencias técnicas para el autoempleo, número de personas formadas. Formación de competencias técnicas para la inserción laboral, número de personas formadas. Certificación de competencias, número de personas certificadas. Intermediaciones laborales, número de intermediaciones efectuadas. Quiere decir que van a medir la efectividad de este programa mediante lo que hace el trabajador público, pero no sobre el efecto que tiene la acción pública sobre el individuo. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo quisiera medir qué es lo que esa acción pública tiene como efecto sobre la población, debería ser aquí número de personas laboralmente insertadas. Pero si se dan cuenta, no tenemos en este Programa Nacional de la Empleabilidad un indicador que nos muestre cuántas personas realmente han sido insertadas al mercado laboral, ¿no? A ver, ahora. Entonces, algunas propuestas de indicadores de impacto, ¿no? Igual les puse sobre la oferta, porque también creo que es importante ver sobre la oferta, pero vamos sobre la demanda. Siempre es importante, el Estado es un agente que puede ejercer presión sobre las instituciones de manera un poco más frontal, ¿no? Porque los individuos no tenemos tanto esta capacidad de llegada a otras instituciones. Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, el Estado debería intervenir para poder subsanar estas fallas del sistema en las instituciones públicas, en las instituciones de manera general. Entonces, debería actuar sobre la demanda, ¿no? Por eso es que puse esta política que ha sido aprobada en enero, que me parece súper interesante, que es una política que ya se viene, de esta política se viene hablando por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Y recién ahora, y supongo que debe haber habido un tema de presión de otro tipo de intereses, porque no ha habido una colectividad que ponga presión sobre este tema,
que ha surgido este incentivo fiscal para emplear a jóvenes, ¿no? Ahora, propuestas de indicadores. Los he manejado más o menos por número porque estamos hablando de la operatividad. Entonces, deberían ser número de empleos formales exclusivos para jóvenes creados. Ese debería ser un indicador, por ejemplo, de esta política para el empleo juvenil, ¿no? Otro indicador podrían ser número de sectores activos sujetos a esta ley. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estén los sectores de repente textil o informático dentro de esta ley, sino que la ley misma, el funcionario público mismo, busque llegar a otros sectores. Y aquí vuelvo a esta imagen, que no sé si la llegaron a ver. Estos son los tipos de los tipos de programa de capacitación que nos brinda el Programa Nacional de Empleabilidad. Y si se dan cuenta, siempre van a hablar de auxiliar de almacén, hay mucho sobre textil, uh, diferentes tipos de puntos textiles, cajeros, pero no hay como formaciones mm, digamos, mucho más abiertas, ¿no? Se enfocan siempre al sector textil, al sector que tiene que ver mucho con la manualidad. Y también son sectores que suelen precarizar la mano de obra, o sea, tienen menores tasas de sueldo, ¿no? De repente aquí podrían poner un tema de programación, la programación que es una carrera que relativamente, o sea, tiene más futuro, ¿no? Y les puse algunos indicadores con el enfoque, con el mismo enfoque de la oferta, pero desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el número de intermediaciones por sector, ¿no? No medir las intermediaciones con los individuos, pero también que a cuántos individuos yo coloco por sector, ¿no? El número de tipos de formaciones, o sea, no solamente medir a cuántas personas yo formo, porque yo puedo formar 1000 personas para almacén, pero es que van a haber 1000 puestos de trabajo para almacén. En cambio, si yo diversifico las formaciones, le voy a ofrecer al individuo una opción mucho más larga de lo que él puede aplicar, ¿no? En su vida, o sea, lo que él quisiera estudiar, lo que él quisiera formarse. Y además voy a diversificar también la oferta y por lo tanto podrían tener más, al llegar al mercado laboral, podrían encontrarse de una mejor manera con la demanda, ¿no? Y le puse un informe, porque este indicador también es aceptado por la Estrategia Nacional, por el CEPLAN, informes, pero no los utilizan muchas veces, ¿no? Entonces puse informe mensual sobre el seguimiento de los beneficiarios. Eh, el informe obliga al funcionario público a hacer un análisis cualitativo y esto también es muy importante, ¿no? Que se encuentren informes, porque si tenemos solamente número, entonces yo puedo decir que he formado, como les dije nuevamente, a 1000 personas para cajeros, pero no estoy segura si es que el mercado laboral va a poder acoger a esos 1000 personas como cajeros. Pero si yo pongo un indicador que diversifique más, que esté pensado en los diferentes tipos de individuos, voy a diversificar el número de intermediaciones por sector, ¿no? Y el número de formaciones por sector también. Y para el seguimiento de los individuos voy a poder un informe mensual del seguimiento de los beneficiarios. Entonces, esto ya me va a dar señales más claras si el individuo si es que la política nacional va a tener un impacto sobre la libertad real de ejercer la capacidad a la formación y que esto tenga un fin sobre la inserción de los jóvenes a obtener un empleo digno. Esta política que de repente alguien la quiere estudiar, me pareció súper interesante, es relativamente nueva, tendríamos que ver si ya salió su reglamento. Em, pero es eso, ¿no? Entonces, la idea de estudiar un enfoque socioeconómico de las desigualdades es poder tener este, este punto de vista como una palanca de medida y en el momento en el que ustedes sean funcionarios públicos puedan dar otras propuestas desde otro enfoque para las políticas públicas en el Perú, ¿no? Que como se dan cuenta no están realmente adaptadas
a crear libertades reales, sino solamente a obedecer libertades formales, ¿no? Que no tienen que ver mucho el, eh, con lo que realmente pasa en las calles, ¿no? Y otro mensaje sería este tema de la colectividad, ¿no? ¿En dónde quedan? Los problemas siguen porque tenemos a la actualidad casi 20% de jóvenes que no trabajan ni estudian, pero sin embargo, una colectividad que se apaga, que surge en un momento en el 2014, pero que no continúa con esta bandera de este hueco que existe entre la educación formal y el empleo, ¿no? O sea, es casi indignante saber que lo que yo les mostraba en otra sesión, que existe un hueco que está completamente monopolizado por el privado y que el Estado no logra hacerse cargo de, ¿no? Que pasa por una mejora del sistema educativo que permita que el individuo pueda, si desea, postular directamente del colegio a la universidad sin tener que pagar una academia, ¿no? Y eso puede cortar muchas veces el recorrido profesional del individuo. Em, a ver, entonces, preguntas hasta aquí. Esto es para recordarles la práctica que tienen que entregar, ¿no? No tiene que pasar más de una hoja. Realmente, si logran hacer todo en líneas, por frases, es mucho mejor. Em, la capacidad de síntesis es muy importante. O sea, no es lo que es más largo, lo que es mejor, sino cómo lo sintetizas y cómo procesas la información.